¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes ahí del otro lado? Este tipo que ves aquí a mi derecha es Claudinei, uno de los alumnos del programa de entrenamiento Martillando Resultados. Este video que me envió fue justo después de recibir ese cuadro que está sosteniendo en la mano. ¿Qué significa eso? Por si acaso lo sepas o no. Por increíble que parezca, yo también tengo el mío aquí atrás. Este cuadro solo se les da a los alumnos del programa de entrenamiento Martillando Resultados, que lograron, recibieron y muchos incluso repitieron una facturación de 1K en un solo día o incluso en un solo trabajo. Cada vez que ves a alguien sosteniendo ese cuadro como Claudinei, no significa que es un certificado impreso en una impresora y que la persona no tuvo ningún resultado, terminó el curso y se lleva eso como si el instructor fingiera que enseña y el alumno fingiera que aprende. No, para recibir uno de estos hay que ganárselo. Estaba conversando aquí un poquito antes con él y mira esto de aquí. Este trabajo es uno de los trabajos que Claudinei tiene la capacidad de hacer. Si no tienes mucha experiencia, te puedo adelantar que el principal punto de dificultad de ese abollón está justo en el centro. Estábamos incluso conversando aquí hace unos minutos sobre el hecho de que está estirado y muy estirado. Generalmente al dar un buen primer impacto, terminas trayendo parte de esa presión. Pero mira lo que pasa aquí, mira. El centro del abollón perdió la resistencia. Mira, no sé si escuchaste el ruido ahí, fíjate bien. Y la chapa termina estirándose. Un color plateado exige mucho control de la sensibilidad, exige mucho dominio de las técnicas para llegar a este resultado que estás viendo. Una de las características de un gran profesional también, mostrar lo que hace, no esconderse detrás de lo que quedó mal hecho. Mira cómo el coche está posicionado en el mismo lugar, creo que aquí en el garaje de su casa, y observa cómo se mueve para que puedas ver todas las ondulaciones, texturas e incluso cómo la chapa quedó bien nivelada en ese punto. Entonces, ¿qué es lo interesante para ti aquí? Cuando participas en una conversación como esta, tienes la posibilidad de entender cuáles fueron las dificultades, las barreras que en este caso tuvo Claudinei, no solo para realizar trabajos como este, sino para alcanzar una facturación de 1K en un solo día, trabajando únicamente con el desabollado sin pintura. ¿Y cuál es el gran beneficio de eso para ti? Que puedes ver quizás los errores que él cometió y no cometerlos tú. Y puedes tomar los aciertos que él tuvo y entonces sí, también ponerlos en práctica en tu día a día. Eso te da la posibilidad de, con mucho menos costo, mucho menos sufrimiento, alcanzar un alto nivel dentro de nuestra profesión. Tremenda presentación, sin más preámbulos, déjame ponerlo aquí para que iniciemos esta charla. ¿Qué tal, Claudinei? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Wallace? ¿Todo en orden? Buenas noches. Todo bien, gracias a Dios, hermano. Pareces más joven que yo, como dice la gente por ahí, un piá. Oye, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo empezaste en el desabollado sin pintura? Cuéntanos un poco sobre ese comienzo. Bueno, mira, yo tengo 36 años. 36 años tengo ahí. Hice un curso en 2012, por increíble que parezca, solo que en esa época, por aquí en mi región estaba comenzando, y entonces, hermano, así, por lo que recuerdo, cuando hice el curso presencial, pero en realidad no aprendí nada. Yo trabajaba en un taller de chapa y pintura. Y entonces hice ese curso presencial, pero no logré desarrollarme, no logré aprender nada en ese curso. Entonces apareció para mí, empecé a estudiar, a hacer la universidad, comencé un curso de mecánica automotriz. Entonces me gradué en mecánica automotriz y trabajé en un taller durante 7 años. Hasta el año pasado yo trabajaba en ese taller. Y a comienzos del año pasado entonces surgió la idea de volver al desabollado. El taller entonces ya no me gustaba, ¿sabes? Yo quería algo para mí. Y entonces incluso le dije a mi jefe, voy a trabajar hasta fin de año y voy a empezar a trabajar con el desabollado sin pintura. Me metí en la cabeza que iba a trabajar en eso. Y entonces hice un cursito, lo compré por internet, un cursito en línea.
hermano, pero era solo de abolladuras pequeñas y aún así no lograba aprender, ¿sabes? Entonces compré esta herramienta, un caballete. Hermano, gasté una buena plata. Compré esta herramienta, me gasté como 5,000 reales y algo. Caramba. Eso mismo. Entonces la compré, pero en realidad no logré aprender. Compré una lámpara, hermano, una lamparita así de pequeña. Había pagado, en realidad no la compré porque no era tan cara. Creo que costaba 600 reales. Pero no lograba ver nada, o sea, de las abolladuras, ¿sabes? En realidad no logré entender. Entonces fui a buscar, hay un tipo aquí que es muy bueno con el desabollado sin pintura en mi región. Incluso en mi ciudad, él es uno de los mejores y fui y hablé con él para ver si me daba el curso. Y pagué, él me dijo, 5,000 reales, entonces él me daba el curso. Y fui, ¿no? Y entonces le dije a mi jefe cómo iba a trabajar hasta fin de año. Había días en que salía del taller, en los feriados, a veces los sábados, entonces me quedaba con él, pero no podía, no lograba aprender. Hasta que un día, entonces agarré una tapa, amigo, nunca me olvido, agarré la tapa de una Amarok. Mi jefe que trabajaba en el taller, amigo, el abollón estaba estirado, era una abolladura pequeña pero estirada, y traté de hacerlo en casa, pasé toda la semana golpeando esa tapa. Golpeaba y de repente, ¡pof!, se rompía y no había manera. Entonces me sentí frustrado porque gasté el dinero, habíamos gastado en realidad más de 10,000 reales. Habíamos gastado en esta broma y no había aprendido nada. Y quieras o no, ya habías pasado, según mis cuentas aquí, por 3 cursos. Eso mismo, 3 cursos. Caramba. Y entonces yo conocí a Evandro. Él es de aquí, de Santa María. Creo que es alumno tuyo, del Martillando. Y entonces por medio de Evandro te conocí a ti, hermano. Cuando vi tus videos así, cómo mostrabas el trabajo, tú hablando de ondulación, granulación, movimiento de la lámpara, yo decía, hermano, nunca escuché hablar de eso en ningún curso y el tipo lo está mostrando todo bien clarito. Y empecé a prestar atención. Solo viendo tus videos logré aprender mucho más de lo que había aprendido en todos los otros cursos. Y entonces yo estaba haciendo el curso con el PIA, así que le dije a mi prometida, voy a comprar más, voy a comprar el curso, voy a comprar también este curso. Yo había empezado en febrero ese curso con el otro PIA. En abril compré tu curso, entonces, pero yo veía todos los días por la mañana, me despertaba a las 5:30 de la mañana, veía los videos para empezar a estudiar. Todos los días me despertaba a las 5:30. Vi 2 veces los videos de clase práctica. Los de YouTube los dejé más para el final, pero las clases prácticas yo me despertaba a las 5:30 de la mañana todos los días y los veía. Y entonces hacía los autos de mis parientes, todo lo que tenía, algún golpecito alrededor que la gente quería arreglar, yo lo tomaba para hacerlo. Hasta que empecé a volverme bueno, practicando, practicando, practicando. Entonces los golpecitos pequeños vi que los podía hacer. Llegó el final del año, entonces decidí empecé a trabajar en casa. Empecé a trabajar en casa. Pero entonces por la tarde trabajaba con el desabollado y por la mañana seguía trabajando en el taller, que era mejor para mí. Para empezar, porque es el comienzo, entonces no dejar todo y salir tirando las cosas. Sin lugar a dudas. Y entonces empecé a trabajar por la tarde y empecé a hacer trabajos como chapista, aquí lo llamamos chapistería, más específicamente chapistería y hojalatería. Para un tipo que también, el tipo es muy bueno, es uno de los mejores de la ciudad aquí. Y yo preparaba bastante material para pintura para él. Y de ahí fui evolucionando cada vez más. Hice mis tarjetitas, hice mi ropa, rotulé el coche, puse un letrero aquí al frente. Hermano, todo lugar donde yo podía hacer algo, iba divulgando. Cualquiera que hablara o que viera un golpecito en el coche, yo decía, oye, yo te arreglo ese golpecito. Y solo que luego en abril, aquí hubo una inundación muy grande, ¿sabes?
hubo una crecida en la ciudad donde trabajo. Incluso se cayó el puente entre una ciudad y otra. Nos quedamos hasta medio aislados aquí. Y entonces cambió bastante. El trabajo estuvo como por unos 2 meses así, bajó mucho. Porque la gente estaba, ¿cómo te lo digo? Estaba preocupada en recuperar las cosas, entonces la carrocería, la gente, incluso el taller de chapa donde yo estoy trabajando, también se inundó, hermano, también se inundó. O sea, la ciudad quedó bajo el agua aquí donde vivo. Y entonces incluso en el taller donde trabajaba, pues yo dejé de ir porque ya no había a dónde ir, como ellos estaban en otra ciudad, ya no había un lugar al que yo pudiera ir. Y entonces empecé a pasar todo el día trabajando solo con el desabollado y ahí vi que los resultados empezaban a mejorar bastante, porque entonces puedo dedicar mucho más de mi tiempo al desabollado, me organizo bastante, tengo una agenda. Prefiero tomar un trabajo por día y hacerlo bien hecho, o incluso a veces pedir más tiempo y hacerlo bien hecho, entregar un buen trabajo a la persona. Eso lo hago bastante. Sí, y es una cosa, solo quiero señalar algo aquí antes de que continúes, porque tal vez la gente no lo entienda. Yo pasé por eso. Sí, conté parte de mi historia. Hace unos días hice una clase un poco diferente, pero también me pasó a mí. Sí, y pasé por esa experiencia de pensar que trabajar demasiado haría que ganara bien. Pensaba que eso me haría ganar bien. Y trabajar demasiado, ¿cómo? Llenando el taller de autos, haciendo 5 o 6 autos en un solo día. La primera vez que facturé 1K fue haciendo 6 autos, si no me equivoco. Terminé el último auto más o menos a las 7 de la noche. Si alguien me preguntara, ¿todos los trabajos quedaron bien? La respuesta es por supuesto que no, ¿verdad? Cuando hacemos muchos trabajos, de cierta manera terminas comprometiendo uno u otro. Eso es lo loco, porque cuando empiezas, todo está bien. Estabas en la mecánica trabajando con el desabollado sin pintura. A veces alguien empieza, hace pulido, trabaja con el desabollado sin pintura, hace lavados. Empieza mi hermano con polarizado, desabollado sin pintura y otro tipo de trabajo. El desabollado sin pintura entra ahí como si fuera un extra dentro de lo que la persona ya hace. Pero llega un momento en que para evolucionar aún más y ganar más dinero, vas a tener que elegir una sola cosa. Y dentro de esa única cosa, muchas veces hacer un trabajo o dos, o como máximo tres, como venimos haciendo en nuestro taller, es el límite al que llegamos para tener una excelente facturación y entregar trabajos de alto nivel. Así es. Hermano, 3 cursos, qué locura. Creo que el único que hizo más que tú, que entró a Martillando Resultados, fue Jorge, que llegó a hacer 4 cursos. ¿Y cómo fue eso? Por ejemplo, ¿cómo fue que pasaste por 3 entrenamientos? 2 de ellos creo que fueron presenciales, y allí no entendías que hay granulación, ondulación, etapas, posicionamiento de la lámpara, cómo comenzar un abollado, como estábamos conversando aquí antes de devolver un gran abollado, distensionar ahí, soltando todas las calafateadas. Tú no lograbas tener esa percepción, no te enseñaron eso y dentro de Martillando empezaste a encontrarlo. Eso es, nadie te enseñaba eso. La persona simplemente te daba las herramientas y te decía, mira, tienes que desabollar de esta forma o quédate mirando cómo lo hago yo, tipo, pero entonces uno no entendía, ¿sabes? Entonces, el posicionamiento de la lámpara, tú no sabías si, o sea, nadie te enseña eso del posicionamiento de la lámpara, especialmente si tú sabes, tienes el posicionamiento correcto de la lámpara, logras entender muy bien el abollado y el trabajo evoluciona muy rápido. Ahora, si nadie sabe enseñarte cómo empezar el abollado, cómo posicionar la lámpara, hermano, vas a estar ahí dando vueltas, vas a dañar la chapa y te vas a frustrar y no vas a lograr hacerlo. Va a quedar como me pasó con esa tapa de la Amarok. Estuve una semana y pasando horas. Sí, porque no tienes una dirección, tú entras en el abollado como muchas veces lo hacen varias personas sin saber cuál es la primera etapa y en consecuencia cuáles son las siguientes que vendrán.
Cuando tomas un trabajo de este nivel tan alto, una de las grandes características de un técnico en desabollado, mira, incluso puedo mostrarte otro trabajo de él, esta puerta de ese gol. Tú ya entras en ese trabajo sabiendo varias y varias etapas que se van a realizar aquí. Eso es. ¿Cómo causar una buena primera impresión si se empieza por el pliegue, si se empieza por la parte de abajo, si se quita el embellecedor o no? Creo que cuando tomas un trabajo como este, ¿ya piensas de esa manera hoy en día? Ya lo pienso, ya lo pienso. Antes de quitar la puerta, ya sé por dónde voy a empezar. Ya sabes incluso que hay que quitar la puerta en el presupuesto. Exactamente. Ya vamos desarmando la puerta, soltándola, ya miramos por dentro de la puerta, soltamos los refuerzos, ya. Si tiene esa manta por dentro, ya se quita la manta, ya sabes que vas a tener que quitar esa manta. ¿Y cómo fue, amigo? ¿Estabas en la mecánica? ¿Cómo fue el proceso de salir de ahí? Porque hoy trabajas en el garaje de tu casa, ¿verdad? Así es. Trabajo en el garaje de mi casa. ¿Cómo fue el momento en que llegaste con tu jefe y le dijiste, amigo, creo que ya me voy, ya aprendí las técnicas, ya tengo una clientela, ahora me voy a dedicar al 100% al desabollado sin pintura? Pues sí, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando en realidad, a comienzos del año, yo trabajaba en el taller por la mañana temprano y por la tarde con el desabollado. Y cuando llegó ese momento en que ya no tenía más puentes que cruzar, vi que mis ingresos eran mejores, ganaba más en casa que si fuera a trabajar al taller. Entonces decidí quedarme solo con el desabollado sin pintura, perfeccionarme solo en eso. Y fue ahí cuando empecé a evolucionar bastante. Y entonces le dije a mi jefe que, bueno, que ya no iba a trabajar más allí, que me iba a quedar solo con el desabollado. Mira, aún no devolví la ropa del taller, porque en realidad yo era autónomo, yo iba al taller si quería, en realidad. O sea, si no quería ir a trabajar hoy, no necesitaba hacerlo. Entonces fui dejando el taller en realidad de lado y también él fue entendiendo que yo ya no iba a trabajar más hasta la semana pasada que fui al taller a hacer un trabajo porque él había chocado el capó de una Estrada y entonces fui a hacerle un trabajo, pero el tipo es muy buena onda, así. El tipo lo entendió de buena manera. Entonces, Es que probablemente él debió haber visto en ti algo parecido a él cuando montó el taller, eso, porque es muy difícil detener a alguien que quiere crecer. En realidad es imposible. A veces nosotros mismos nos ponemos barreras, dificultades, pero quien tiene un objetivo determinado, y hay que tener un objetivo, hermano, es imparable. Es por eso que uno cae en un solo día o más de uno cae en un solo trabajo. Uno tiene que levantarse temprano pensando en alcanzar esa meta. Al final de cuentas, es una meta y es una meta financiera. Y para alcanzarla, tienes que preocuparte por los trabajos como Claudinei se preocupa aquí. Los dos trabajos de él, te voy a mostrar algunos más para que visualices el nivel en el que está este tipo. Y la facturación sucede de forma inevitable. Pero ¿cómo era antes, amigo? Pensando con la mentalidad de antes, porque hoy el juego cambió para ti. Por ejemplo, habías pasado por 3 cursos, ¿cierto? Habías hecho 3 entrenamientos y fuiste a dar el último intento, quién sabe, entrando a martillando resultados. Y debes haberme escuchado, como las personas que están viendo esta charla aquí o que la verán diciendo, se puede ganar 1K en un solo día, se puede ganar más de 1K en un solo trabajo. ¿Tú pensaste que era posible? ¿Pensaste que era imposible? ¿Cómo recibiste esa información? amigo, ¿cómo te lo puedo decir? Antes era como que medio raro recibir 1,000 reales en un solo trabajo, pero hoy veo que sí se puede ganar incluso más de 1,000 reales en un solo trabajo. Incluso esa oportunidad del feed que hice, amigo. Mira, para no mentirte, gané 450 reales. Lo hice casi gratis para el tipo. Y entonces, volviendo, fui a buscar al cliente y me dio un poco de miedo cobrarle así. Entonces el tipo hizo el logo y era una puerta repintada, no era una puerta original, era repintada. Y entonces el tipo volvió a decirme, va, qué suerte que hiciste esa puerta. El tipo iba a pintar todo este lateral, iba a gastar unos 3,000 reales. Hermano, cuando dijo eso pensé,
Dios mío, y yo le cobré 450 al tipo. Y todavía me eché para atrás con mi palabra, pero fue muy barato, muy barato. Sí, es algo que le pasa a todo el mundo, hermano. Eso me pasó a mí. Lo veo pasar con mi hermano en el taller. Hoy en día no pasa tanto porque él aprendió a reajustar ahí el valor del trabajo que cobra y solo aprendió eso haciéndolo. Porque antes él habría aceptado esa puerta tal vez por ese mismo valor. Diferente sería si yo fuera el que diera el valor. Yo cobraría como mínimo unos 1.500, 1.200 reales por hacer un trabajo como ese que tú hiciste y entregaste un trabajo de ese valor, solo que es una transición. Vas jugando el juego, vas haciendo ese tipo de abolladuras y vas rompiendo muchas veces muchas de las creencias que tenemos, como la mayoría de las personas que no logran una facturación como esa y piensan que, oye, si yo cobrara 1.500 reales como tú podrías haber cobrado, el cliente no lo aceptaría. Tal vez él lo mandaría a hacer igual, como lo hizo contigo cobrando 450, porque aún así saldría a la mitad del precio del trabajo. Solo que esa percepción ahora cambia para ti, porque si mañana aparece ese mismo tipo, o puede ser alguien diferente, con una puerta, con un abollado con esas mismas características, la conversación ya es otra, porque ya aprendiste haciendo los trabajos. Lo que no se puede y que pasa, amigo, es algo así. Mucha gente quiere cobrar lo que estamos diciendo aquí, 1.200, 1.500 reales por una puerta como esa, pero entregan un trabajo de 100 reales, de 200 reales. Tú eres el otro lado de la moneda, entregaste un trabajo de un valor muy alto y cobraste barato por él. Ahora, el otro lado también existe. Las personas quieren cobrar caro y simplemente entregar un trabajo mediocre. Eso no funciona, gente. Las dos cosas tienen que ir completamente de la mano. Un trabajo de alto nivel junto con un precio justo. Amigo, ¿cómo fue? Dijiste que habías gastado un montón de dinero en herramientas y entonces me conociste, empezaste a ver las clases, tal vez las de los martes, sí, entraste a martillando. ¿Cómo fue para ti verme trabajando con un pedacito de madera, una espátula de gomero? ¿Cómo fue eso? Va, amigo, mira, fue muy loco el tipo trabajando con un pedacito de madera ahí haciendo un té, o sea, haciendo un trabajo, esos trabajos de alto nivel, porque, o sea, quien lo ve, ve el nivel que es y lo está haciendo con un pedacito de madera. Y yo aquí con esta herramienta no conseguía hacerlo. Pensé, amigo, pero tenía que haber algo mal porque piensa, hombre, solo que yo no pensaba que a veces tú usabas ta. Cuanto menos se afecte la granulación, más fácil es reparar el abollado. Y yo pensaba que no, que una herramienta más fina era mejor. Tú pensabas que volvía mejor. Amigo, cuando empiezas a entender la granulación, a conectar con la granulación, ves que cuando logras tener acceso, puedes usar una herramienta más gruesa y es mucho más fácil. Entonces, si usas un taquito de madera, amigo, es muy bueno para hacer una reparación de abolladura. Es otra realización. Y más aún si consigues una pieza como un guardabarros. Amigo, el guardabarros ahí lo haces muy rápido. Sacas el guardabarros. Amigo, ya he sacado un guardabarros por abolladuras mucho menores que la que te mandé en el video. Y sacar un guardabarros a veces cuesta ¿qué? Unos 20 minutos, 30 como máximo. Sacas y vuelves a colocar un guardabarros. Aquí uno de los guardabarros que hiciste. A veces la gente no entiende eso, ¿verdad, Claudinei? Amigo, una cosa es que lo diga yo, otra cosa es que vengas tú aquí a decirlo teniendo esos resultados, dependiendo del nivel de la abolladura. Y este es un caso, ¿se puede hacer en el coche? Sí, se puede. Solo que a veces te va a tomar 2 o 3 veces más tiempo. Y si te toma más tiempo y cometes errores a lo largo de cada movimiento con la pieza en el coche, esos errores se van a transferir a la chapa en forma de picos, de granulación, en forma de puntos de ondulación. Cuando quitas el guardabarros y a veces pierdes ahí media horita para sacarlo o incluso una hora, todo ese trastorno de quitar y colocar la pieza en el banco, sí, se ve minimizado en el resultado, porque dime cómo es la comodidad de trabajar así y qué herramienta usaste para hacer este trabajo. Mira, este guardabarros aquí, entonces lo puse en el banco, trabajé sentado, cómodo. Aquí me tomó
déjame ver, creo que me tomó para hacer el trabajo, creo que me tomó 1 hora y media, 2 horas para hacer este trabajo, para dejarlo bien conectado, porque tenía ese pliegue y usé el pin de metal para hacer las granulaciones más finas entonces, pero la mayor parte la hice con madera. Y ese pliegue, Esa pieza no la lijé en absoluto. El chico iba a hacer un pulido, así que no hice ningún tipo de lijado en ella. ese pliegue no es un pliegue común, chicos. Fíjense para que vean cómo es un pliegue doble. Son dos pliegues. Hay dos diseños aquí en la línea y al mismo tiempo tiene una leve ondulación en la parte inferior. Está bien, lo estás haciendo con la pieza allá en el coche. Solo que a veces no tienes ese movimiento que él está teniendo aquí mostrándote el resultado. Y puede parecer una tontería aquí, y quiero que Claudinei confirme si sí o si no. Puede parecer demasiado simple lo que vamos a decir, pero cuanto más logramos visualizar y movernos, más conseguimos mejorar. ¿No es así, amigo? Así es. Amigo, eso mismo, cuanto más consigas moverte y estás ahí cómodo, sentado, es muy fácil de hacer. Ahora, yo ya hice trabajos en guardabarros en los que sufrí bastante y al final el resultado ponías a la luz y te desanimabas. Y pensé, no, saco la pieza, si tengo la opción de sacar la pieza, la saco porque gano mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como desabollador? Se podría decir que eres un desabollador que montó su taller en el garaje de su casa y está trabajando única y exclusivamente con esta profesión. Mira, cuando empecé a evolucionar bastante, fue a partir del comienzo de este año, cuando abrí en casa, porque sí, abolladuras grandes, tan grandes no las hacía, ¿sabes? Solo hacía abolladuras pequeñas. Este trabajo del FITS, si no me equivoco, lo hice después de la inundación, después de que ocurrió esa inundación. Entonces, ese fue el trabajo más grande que hice, y quedó muy bien. Ahí fue cuando vi que realmente había evolucionado bastante. Pero entonces yo había hecho había trabajado en un Jeep Renegade, le había quitado las dos puertas, era rojo. No quedó tan bien así, pero fue un aprendizaje. Pero después de esta puerta aquí, entonces logré hacerlo para que quedara perfecto, casi perfecta la puerta. Entonces vi que yo había, Una repintura plateada estirada. eso mismo, una repintura. No, está increíble. ¿Sabes por qué te estoy preguntando esto? Porque hay gente que tal vez vea esta charla, 10 años de desabollado sin pintura, 15 años dentro de nuestra profesión, y el tipo no logra hacer uno de estos trabajos aquí, que ya mostramos, creo que fueron 3 que realizaste, y mostrar el resultado como tú lo muestras, y mostrar el resultado de esta manera, moviéndose para captar la granulación y la ondulación. Entonces la gente pregunta, ¿cuánto tiempo me lleva convertirme en un desabollador de alto nivel? Todo depende. Depende de cuánto eres humilde para seguir las técnicas, seguir los procesos, seguir el paso a paso, agachar la cabeza y entrenar. Porque, mira, fueron pocas las dudas que me enviaste para que yo te las aclarara y probablemente esas dudas las fuiste resolviendo con las clases de martillando y golpeando el martillo directo, perfeccionando el proceso, desarrollándote cada vez más, mejorando ahí las técnicas, ajustando lo que faltaba y evolucionando. ¿No? ¿Y cómo fue eso? ¿O cuál crees tú que fue el punto principal que hizo que entraras en esos trabajos grandes y comenzaras a hacer un trabajo mejor que el anterior? ¿Qué crees que fue? Mira, entonces empecé haciendo bastante alineación para pintura y entonces vi que podía hacer un trabajo más grande, porque hacer esos alineamientos para pintura ayuda bastante. Yo intentaba, incluso cuando el tipo decía, puedes hacerlo, dale, está bien, yo siempre intentaba dejarlo lo más perfecto posible. Cuanto más perfecto lograra dejarlo, porque sabía que después iba a poder aplicar eso en mis trabajos, no sirve de nada decir, es un alineamiento para pintura, lo voy a hacer de cualquier manera. Está bien, los tipos quieren pagar poco, no voy a quedarme, no voy a perder tiempo.
Hermano, pero pierde ese tiempo porque cuanto mejor logres hacer el trabajo, aunque sea un alineamiento, mejor van a ser tus trabajos después cuando los hagas para clientes, particulares, hermano. Exactamente. Hermano, hay gente que piensa que solo se puede empezar, sí, en el desabollado sin pintura, montando un taller desde cero. Que solo se puede empezar en el desabollado sin pintura trabajando con delivery. Y quieras o no, tú hiciste un poco de delivery. No sé si todavía lo haces, pero usas tu propio garaje como tu taller. Yo ya he visto mucho que eso pasa. Ya he visto alumnos del Martillando Resultados en el garaje de su casa. Reginaldo, creo que el mes pasado me mandó un mensaje diciendo que alcanzó los 30,000 reales facturados. Él montó una estructura en su garaje, parece hasta un taller, pero es su garaje y su casa está justo al lado, ahí. ¿Y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es montar un taller en el garaje de casa? ¿Cómo es atraer a los clientes? ¿Cómo fue para ti ese proceso? Eh, Mira, aquí en nuestra región es bastante tranquilo en ese aspecto, ¿sabes? Porque la gente tiene cosas en casa, entonces fue bastante fácil para mí montar el taller en el garaje. ¿Cómo te lo puedo decir? Claro, yo quiero, mira, no pago alquiler, eso ya es un ahorro en renta y electricidad. Piensa, si quieres empezar a abrir un taller, no puedes pensar, voy a alquilar un local. Mira, un alquiler normal cuesta 3.000 reales. Es dinero que ya no vas a ganar. Entonces, para empezar, para hacerte un nombre, darte a conocer, todo eso empieza en casa, empieza en pequeño. Los trabajos que estoy haciendo hoy los hago con mucho detalle, los publico en Instagram. Muchos de mis trabajos son muy recomendados por la gente. Incluso recibo bastantes presupuestos así. La gente que ha estado trabajando conmigo estos últimos días me dice, fue tal fan quien te recomendó. Entonces me siento muy, muy contento con eso. Pero siempre digo, empieza en pequeño. Quiero tener mi propio taller algún día, pero en este momento no es algo que pueda lograr. Entonces, hombre, y también se puede ganar mucho dinero trabajando desde casa. Y eso es todo. Y a veces hago algunas entregas así, si es necesario, pero la mayoría de las veces prefiero hacerlo en casa. A veces hay gente que no puede dejar el coche todo el día. Yo recojo el coche por la mañana, lo llevo antes de la noche, lo recojo al día siguiente. Es bastante tranquilo. Hermano, increíble, 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 increíble. Porque aquí no estamos hablando del mundo del yo creo. Estamos hablando de alguien que vive esto, gente. Así que tú, que tienes miedos, que piensas que necesitas algo grandioso para empezar, no. Solo necesitas empezar. Sí, hermano, es un gran consejo eso que estás diciendo. Y es muy importante, porque cuando te reestructures, cuando hagas exactamente eso que estás pensando, das el siguiente paso. Así como tú lo diste al salir del taller mecánico y quedarte solo con el desabollado sin pintura, me gusta pensar que uno monta un taller porque ha crecido, no montamos el taller para crecer. Parece lo mismo, pero es diferente. Lo montas porque creciste y crecer significa que ya tienes la capacidad de sostener eso. Pero Wallace, no tengo garaje, hermano, que sea a domicilio. Empieza con el servicio a domicilio. Con el servicio a domicilio, tus costos serán menores y automáticamente tu ganancia será mayor. O haz alianzas como hice yo aquí en Atibaya cuando vine para acá. Yo vivía en Imbimeira, venía para acá en coche, recorríamos 120 kilómetros para hacer el servicio a domicilio en esta ciudad donde teníamos la intención de montar nuestro taller. Hice una alianza con Bulbason, un instalador de sonido y accesorios para autos, y él me cedió un pequeño espacio en su taller. Acordé un precio para todos los autos, y así fue durante un tiempo, hasta que llegó un momento en que él mismo dijo: Wallace, hermano, me estás pagando aquí. Hay un local en la calle de atrás que podrías alquilar, ¿no, hermano? ¿Por qué no montas tu propio taller? Y bueno, eso me hizo clic. Pensé, bueno, llegó el momento. Ya teníamos clientes viniendo detrás. Entonces veo eso ocurriendo en tu historia. Hermano, ¿no tuviste miedo? ¿No pensaste algo como, esto va a ser otro engaño? ¿Voy a perder dinero? Ya habías hecho 3 cursos, uno de ellos online. ¿No te dio miedo entrar a martillando resultados y no aprender una vez más? ¿No te pasó eso, a ti? Hermano, como dijiste, fue el último intento. No, estoy bromeando. Vi tus trabajos y entonces vi que no era algo
tipo que no era algo falso, era algo verdadero, ¿sabes? La forma en que lo mostrabas. Vi tus videos en YouTube, vi que realmente, hermano, ¿quién te enseña a hacer una lámpara? Nadie te enseña a hacer una lámpara. Yo uso, tipo, uso la lámpara que tú enseñaste a hacer. La veo perfectamente. No voy a comprarte otra lámpara, esa lámpara es muy buena. Entonces, como dijiste, un taco de madera, como dijiste antes, hermano, nadie te enseña a llegar a un nivel alto. Imagina hablar de un nivel alto, como te lo digo, ahora se me fue. Hacer abolladuras complicadas así. Eso, hacer abolladuras complicadas. Hermano, antes yo iba a un cursito y el tipo decía, quédate aquí atrás, mira cómo lo voy a hacer. Él te lo explicaba ahí, pero como que no lo entendías, ¿sabes? Lo único que aprendías era algo como, después de hacer esto aquí, giras la lámpara. Está bien, perfecto. Giraste la lámpara, pero no entendías por qué. Sí, a veces hoy en día ni siquiera giras más la lámpara porque lo que mueves es el cuerpo, no necesitas estar cruzando la lámpara, ¿verdad? Solo con el movimiento del cuerpo ya resuelves el misterio ahí, haces la abolladura. ¿Y cómo fue tu primer trabajo de 1,000 reales? ¿Cómo fue que llegaste y dijiste, es este, voy a cobrar 1,000 reales por este trabajo? ¿Cómo fue esa sensación? ¿Cómo fue ese día? Mira, ya había hecho otros presupuestos de trabajos de 1,000 reales, pero este fue el primero que se cerró. O sea, este fue el primero que se concretó. Que el muchacho entonces vino e hizo el trabajo conmigo. Y le gustó mucho el trabajo, pero cuando llegué, vi de inmediato que era una puerta y era bastante complicada, que había que cobrar ese valor, porque era bastante difícil de hacer. Entonces él se quedó un poco dudoso de hacerlo, así que le dije, hay 2 abolladuras en el techo, si las haces, te pago los 1,000 reales. Entonces él dijo, está bien entonces, está bien, yo hago el trabajo. Y logré hacerlo y quedó perfecto. Genial. ¿Quieres ver? Hay otro aquí del que no hablamos. Déjame ponerlo para que la gente pueda verlo. Este es uno de los trabajos más complejos de hacer, ¿verdad? Échenle un vistazo, chicos. Este abollón no es tan simple, porque mira, por más que tengas acceso, cuando devuelves la forma del abollón ahí, esta parte de aquí es muy blanda. Y para ti, para arreglar esta parte de abajo aquí es muy difícil. Es muy difícil. Y esto de aquí no es un guardabarros que lo quitas y lo pones en el banco de trabajo, ¿verdad? Aquí infelizmente te quedas limitado en el movimiento, ¿verdad, amigo? Así es. Por este trabajo gané 800 reales, gané. Bien, bien, un precio justo y podría haber sido un trabajo de 1,000. Me gusta pensar así, quien paga 800, si lo piensas bien, también paga los 1,000, en un trabajo que vale 1,000, que sea de 1,000 reales. Pero es lo que me dijiste cuando recibiste el cuadro y enviaste aquel video. Ahora, después de haber abierto esa puerta, las cosas empiezan a destrabarse. Consigues tener aquello que es fundamental, que son las técnicas, el proceso, el paso a paso. Sabes hacer los trabajos, desarrollas, tomaste el hilo de la madeja y puedes repetirlos. Y automáticamente los clientes que te van a buscar son como los últimos clientes que empezaste a atender. La mayoría de las personas no se detiene a pensar en eso. Si solo atiendes a clientes que quieren pagar 100, 200, 300 reales, amigo, difícilmente aparecerá entre ellos o uno de ellos un cliente que esté dispuesto a pagar 1,000 reales por un trabajo o más de 1,000 reales por un trabajo. Ahora, el juego empieza a cambiar, como en este caso de Claudinei. Cuando cobras 800 reales por hacer un lateral, aunque sea un precio razonable, no diría que bajo, pero razonable. ¿Qué empieza a suceder? Se genera un ciclo de atraer clientes que ya sabrán lo que el dueño o la dueña de ese auto pagó por ese trabajo y el alto nivel que se entregó, y eso ya se va a asociar con lo que Claudinei ofrece. Entonces, si solo entregas trabajos de 100, 200, mañana será solo 100, 200. Puede que por obra del destino aparezca alguien y consigas cobrar un precio alto. Pero si solo haces trabajos con valores altos,
Hasta se vuelve difícil que aparezca alguien que quiera pagar 100 reales, 200 reales por el trabajo. Entras en un ciclo en el que gastas mucha menos energía para que ese ciclo empiece a girar. Se vuelve casi una cuestión automática. Y bueno, ¿cómo fue? Entraste a Martillando Resultados, cuarto curso. Si Dios quiere, el último, creo que ya no necesitas otro curso de técnica de desabollado sin pintura, quizás otro tipo de entrenamiento ahora. ¿Y valió la pena tu inversión? Entraste, hiciste la inversión, a veces con miedo de perder el dinero, a veces de tener que gastar en herramientas. Creo que ni siquiera gastaste más en herramientas. ¿Valió la pena, sí, que hayas entrado? ¿Crees que ya lograste recuperar ese dinero? Con certeza, sí, ya logré recuperar ese dinero. Incluso creo que tu curso es muy barato. Por lo que enseñas, hermano, deberías cobrar al menos 10,000 reales. Si fuera como el precio que los tipos cobran por los cursos, el curso es muy barato, vale la pena. Hermano, quien hace el curso solo no aprende quien no se dedica. Siempre lo digo, tienes que dedicarte bastante. Como te dije, despertarse a las 5:30 de la mañana, ver las clases, ver todas las clases. Yo no me perdía ni un segundo, veía cada segundo que hablabas, lo veía todo. No sirve de nada. Hay esos pillos que quieren pasar tipo, se hace la bancada así, pero no necesito mirar, solo veo las medidas. Hermano, mira todo. ¿Cómo se explica? Mira todo con atención. Si sigues el paso a paso vas a aprender. No hay forma de que no aprendas. Exactamente, exactamente. Porque estamos en una profesión de detalles extremos. Entonces, si dejas pasar un detalle, ese detalle se va a reflejar allá en la finalización del trabajo. Me gusta pensar que es más o menos como esos tipos que juegan al golf. El tipo agarra el palo, pone una pelotita y tiene que golpearla y más o menos a unos 5, 10 kilómetros hay un hoyo en el que la pelotita tiene que caer. Ese es el objetivo de un jugador de golf, solo que a veces el tipo está a 5 kilómetros de distancia del hoyo. Si golpea 1 milímetro hacia la izquierda o 1 milímetro hacia la derecha, esa pelotita viajando hasta llegar a ese hoyo, amigo, 1 milímetro al principio se va a convertir en 50 metros a la derecha o 50 metros a la izquierda al final. Tiene que golpear exactamente en el punto principal para que vaya en la dirección correcta y con un solo golpe tal vez caiga en el hoyo. En el desabollado sin pintura es exactamente eso que acabas de decir. Si hay un lugar para firmar, yo firmo y le pongo el sello abajo. Lo reconozco en notaría. A veces digo, no voy a hacer esta mesa de trabajo, voy a trabajar con aquella, esas de hojalatero que tienen una espuma. Hermano, déjalo quieto. Ese pedacito de madera ni funciona tanto. ¿O sabes qué? Voy a intentar hacer este guardabarros con la pieza en el coche mismo. ¿Para qué quitarla? Da un montón de trabajo. Eso se refleja ya en el resultado final, ¿verdad? Un pequeño punto que el tipo se equivoca al principio lleva su trabajo al final a no ser tan bueno así. Y entonces la persona se siente desmotivada, no consigue cobrar, piensa que el desabollado sin pintura no es para él. Diferente sería si se respetaran todas las etapas. Hermano, ¿qué piensas tú así para que alguien logre hacer lo que tú haces en tan poco tiempo? Yo conozco personas que llevan 10 años en el desabollado sin pintura y ya he conversado con esa gente que no entregan ni el 50% de los resultados que tú mostraste aquí. Ellos no entregan. No quiero decir los nombres de los tipos, pero ellos no muestran los resultados. Pasamos por varios tipos de trabajo, puerta de gol, guardabarros del Subaru, creo. Pasamos por, déjame ver aquí, lateral del Peugeot, abolladura estirada en la puerta del Honda Fit. Mira cómo eres un tipo con muchas skills, con muchas habilidades. Tú no eres el tipo que está acostumbrado a hacer solo una bolita de granizo, no. Lo que aparezca, tú lo resuelves, tú lo sacas adelante. Entonces tienes autoridad para opinar. ¿Qué crees que hace que, con tan poco tiempo en nuestra profesión, ya hayas alcanzado una facturación de 1K y hayas desarrollado los resultados que entregas hoy? ¿Qué crees que podría ser un consejo para alguien que está viendo esto y quiere lograr lo que tú haces? Mira, lo primero, como te dije, mucha dedicación, mucha dedicación. Si no te dedicas todos los días, no sirve de nada decir, lo dejo para mañana. Hermano, dedícate.
si no te dedicas, si no ves todas las clases correctamente, si no te esfuerzas bastante. Haz un abollón pequeño. Hermano, entrena con una abolladura pequeñita. Empieza con una abolladura pequeñita, porque al final, si logras hacer una abolladura pequeña, sabes que el acabado en la abolladura es lo más importante. Si empiezas con una abolladura grande, vas a llegar al final a esa parte pequeñita y puede que sepas hacer la parte grande, hermano, pero si al final no sabes hacer esa abolladura pequeña, no vas a lograr un buen acabado. Ahí ya cometiste un error. Entonces, empieza primero haciendo una abolladura pequeña, agarra el coche de un pariente, hermano, cualquiera, tu propio coche, practica bastante, toma una pieza, ponla en el banco de trabajo y practica mucho, ¿verdad? Porque tú pasas, como dijiste el otro día, pasas un mes haciendo abolladuras pequeñas hasta perfeccionarte, después empiezas a subir más la escalerita, vas paso a paso, si no, no vas a lograr desarrollar el trabajo. Y yo pienso que Exactamente. sí, y yo pensaba así, yo quiero, hermano, yo quiero entregar algo bueno, ¿sabes? Algo así como algo perfecto. No quiero, incluso hay gente que dice, no hace falta esmerarse más, ya quedó bien. Yo creo, hermano, no, para mí no quedó bien, no pasa. Para mí tiene que ser perfecto. Yo quiero esa perfección. Cuanto más perfecto quede ese trabajo, mejor para mí. No sirve de nada que alguien diga, ah, ese trabajo sí pasa. No, hermano, no pasa. Para mí no pasa. El trabajo tiene que quedar bien. Genial. Espectacular. Oye, mi hermano, gracias por haber venido aquí con el corazón abierto y haber aceptado tener esta charla. Creo que puede ayudar a mucha gente aquí a abrir la mente y meterse de lleno en nuestra profesión, pero de la manera correcta, ¿verdad? Aprendiendo lo que venimos enseñando y lo que venimos viviendo y haciendo dentro de nuestros talleres. Así que muchas gracias. Lo que necesites, aquí estamos, hermano. Solo da un grito y te ayudamos. Genial, Wallace. Con seguridad seguimos en contacto siempre, ¿verdad, hermano? Hasta luego, entonces. Hablamos, que Dios te bendiga. Buenas noches para ti y tu familia. Gracias. Gracias.